de la Generalitat, José Ciscar. Próximamente estará con nosotros el señor Cerolo, de la Ejecutiva Socialista. Y hoy tenemos con nosotros a, posiblemente, el conferenciante más importante en cuanto al cargo que ocupa desde que tuvimos a don Manuel Fraga. La presencia de Cayo Lara aquí en Petrel es posible gracias a los contactos personales, tengo que decir, de doña Pura Díaz Vera y don Paco Fernández, don Francisco Fernández Arévalo. Por eso los dos van a actuar como presentadores y a ellos les cedo la palabra. Cuando quieras, Paco. Buenas noches a todos y a todas. Señor alcalde, señor concejal, señor presidente de la Caja de Crédito de Petrer, Cayo, señoras y señores, buenas noches. Hoy tenemos el gran honor de tener entre nosotros y nosotras a Cayo Lara y Pura y yo el doble de honor por poderlo presentar. Puede resultar un tanto extraño que para hacer esta presentación estemos dos personas en la mesa, pero es que Cayo ha significado mucho en nuestra trayectoria política y social y era mucha la ilusión que nos hacía a los dos poder presentarlo. Conocimos a Cayo hace muchísimo tiempo, en el año 1986, cuando estábamos preparando las elecciones municipales del año 87. Él como candidato a alcalde en su pueblo, Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Célebre porque, según cuenta la tradición, fue allí, en la famosa cueva de Medrano, donde don Miguel de Cervantes empezó a escribir El Quijote, con ese inicio que seguro que todos y todas recordamos, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, por lo visto era Argamasilla de Alba. Y yo, como candidato a concejal en otro pueblo muy cercano a Argamasilla, Socuéllamos. Los dos nos presentábamos por un grupo político recién creado en aquellos tiempos, Izquierda Unida. Los dos salimos elegidos en aquellas elecciones, él como alcalde, yo como concejal. Quiero recordar que en toda la provincia de Ciudad Real, solamente dos pueblos, Argamasilla y Socuéllamos, tuvieron alcalde de Izquierda Unida, o como les gustaba llamarlos a la oposición, alcaldes comunistas. Después de aquella experiencia que a Cayo le duró 12 años como alcalde de Argamasilla y a mí apenas 2 como concejal, pues me vine como maestro a Petrer, no volvimos a vernos hasta hace 4 años, en diciembre de 2008, en el entierro de Ramón Parra, alcalde durante 3 legislaturas de Socuéllamos, del año 79 al año 82, mi alcalde. Ramón era un hombre de esos que dejan huella, de esas personas que nunca se rendían y que siempre pensaban en la bondad de la gente. Después del entierro de Ramón, Feli, su viuda, nos dijo que durante los últimos días de su vida había perdido gran parte de conciencia, pero que cuando le dijeron que Cayo había sido nombrado coordinador federal de Izquierda Unida, se alegró muchísimo. Tal vez fuera una de sus últimas alegrías. Y ahora, 4 años después, ha vuelto a ser elegido coordinador federal con una amplia mayoría. Es especialmente grato que la presencia de Cayo no sea para dar un mitin porque hay unas elecciones próximas, sino una oportunidad para explicar un proyecto de sociedad, un proyecto de política y, en definitiva, un proyecto de vida que las mujeres y los hombres de Izquierda Unida compartimos y que se asienta sobre todo en la dignidad de las personas y en la compensación de las desigualdades, en que las personas son lo más importante y el proyecto más ambicioso y más faraónico es la justicia social. En los últimos meses, Cayo ha solicitado a la defensora del pueblo que recurra el euro por receta por inconstitucional. Se ha querellado también contra la delegada del Gobierno en Madrid por perseguir a los manifestantes. Ha presentado una proposición no de ley para que ninguna empresa con beneficios pueda presentar un expediente de regulación de empleo. Ha pedido a la Fiscalía que actúe contra los evasores fiscales, al Gobierno que reforme la ley de indulto y hasta ha pedido un referéndum sobre los recortes de la política del Gobierno, sobre los recortes sociales de la política que está siguiendo el Gobierno de Mariano Rajoy. Izquierda Unida, con Cayo a la cabeza, nos estamos convirtiendo en referente de la izquierda
Creemos que Izquierda Unida puede construirse con mucha más gente, que podemos ser catalizador de toda la protesta popular, de los diferentes pensamientos de la izquierda y de la juventud. Según Cayo, nuestra alternativa no se puede edificar sobre lo mismo, no puede ser más de lo mismo, sino que debe ser decididamente anticapitalista y decididamente antineoliberal, y tiene que servir para cambiar las políticas de España y, por qué no, las de la Unión Europea. En la época del ladrillo era difícil vender nuestro proyecto, pues se consideraba que estaba pasado de moda. La gente tenía poder para consumir, incluso para endeudarse, y dejarse atrapar por el pensamiento de la izquierda era francamente difícil. Pero ahora, con la crisis, la corrupción y el camino por el que nos están llevando quienes nos gobiernan, que gobiernan exclusivamente vía decretos y recortes en todo lo público, ahora no nos pueden decir que no tiene sentido nuestra apuesta de futuro. En referencia a los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, Cayo cree que es una barbaridad. Dice que la educación es muy importante, que un país sin educación no tiene futuro, que un país sin investigación no crea futuro, que un país que tiene que exportar mano de obra cualificada para producir bienes que luego tendremos que comprar después no tiene futuro, que sin cultura y sin educación no hay desarrollo posible, que la sanidad es vital y quienes hemos apostado por una sanidad universal no entendemos que haya gente que la pierda por no poder pagarla. Y ahora que se están tambaleando los pilares del estado del bienestar y que también se tambalea la democracia, Cayo nos da las claves para poder recuperarla. Que el poder político se sitúe por encima del poder económico. Un sistema electoral donde tu voto y el mío valgan lo mismo. Que la jefatura de Estado no pueda ser elegida por derecho de sangre y modificar el Parlamento para que sea la Cámara de representación de toda la ciudadanía, porque ahora está pensado exclusivamente para el bipartidismo. Y ya sabemos que el bipartidismo tiene poco de calidad democrática. Nuestra organización fue de las primeras que se manifestó contra los desahucios. Cayo ha llegado a plantear la creación de una banca pública que no especule, y casualmente fue la especulación inmobiliaria la que hizo a Cayo famoso gracias a su enfrentamiento con el Pocero por la macrourbanización de Seseña, que ocupó muchas páginas de muchos periódicos durante mucho tiempo y que después el tiempo nos ha venido a dar la razón. Con la frase "nos están esperando los pobres, los despedidos de su trabajo, los jóvenes hipotecados, los que ansían la igualdad", inició Cayo su discurso como nuevo coordinador federal de Izquierda Unida a finales del año 2008. Y queremos recordar también, como viene en el folleto informativo que se ha repartido, que el día 29 de noviembre del año 2011, el día en que acudieron al Congreso para acreditarse los miembros del Parlamento resultante tras las últimas elecciones generales, Cayo Lara y otro compañero nuestro, Alberto Garzón, se convirtieron en los primeros diputados en renunciar al sistema de pensiones privado que se le concedía a cada uno de los miembros del Congreso. Pues todo esto nos viene a demostrar que sí hay una necesidad de una alternativa social, política y cultural, y que sí hay otra manera de hacer política. Sabemos que una de las películas preferidas de Cayo es Novecento, de Bernardo Bertolucci, a la que hace alusión con frecuencia. También es una de nuestras películas favoritas y solemos verla de vez en cuando para constatar que sigue teniendo vigencia. Alguna vez Cayo ha citado la escena en la que los campesinos sentados observan y dirigen a los patronos, indicándoles cómo deben hacer las tareas del campo y riéndose de su torpeza. Esperamos que en un futuro muy próximo seamos los ciudadanos y ciudadanas de a pie quienes nos sentemos para dirigir los mercados y a la banca indicándoles cómo tienen que hacer las cosas. Y como lo más importante es lo que Cayo nos pueda contar, pues Cayo, te damos la palabra, no sin antes adaptar una cita de Mario Benedetti. Cayo, no te rindas, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque te queremos.
Y es que a nuestro primer hijo decidimos, mi pareja y yo, ponerle Olmo precisamente por la película de Novecento. Era el protagonista de los trabajadores, era el que defendía el derecho de los trabajadores. Nos gustó aquel nombre y se lo pusimos, ¿no? Tuvimos una pequeña dificultad en el registro porque no era bíblico, no entendían mucho que ese nombre se tuviera que poner en aquellos años, pero finalmente se lo pusimos, ¿no? El personaje lo representaba Gerard Depardieu. Y ahora mi gran frustración es que Gerard Depardieu ha decidido llevarse el dinero de Francia a otra parte. Bien, hoy he preparado una conferencia consciente de que era un acto que organizaba el ayuntamiento, donde había un alcalde del Partido Popular, y por tanto le agradecemos especialmente el que hayan tenido la deferencia del equipo, que haya tomado la decisión de organizar esta charla y que esté aquí una persona desde el punto de vista ideológico diametralmente opuesta al grupo de gobierno mayoritario aquí en Petrel, porque eso también yo creo que nos consolida en este tiempo tan complicado que tenemos y tan difícil, donde la política está puesta en cuestión, donde mucha gente que ha venido a la política a servirse de ella y no servir al conjunto de los ciudadanos ha puesto en cuestión la propia política, que es una palabra grande, que es una palabra hermosa, y que ojalá algún día podamos recuperar todo el contenido y el sentido que tiene la expresión política. Y la expresión político, pues me parece que ayuda en el camino de que lo cortés no quita lo valiente, pero ayuda en el camino de que podamos trabajar todos aquellos que creemos de verdad en una democracia de calidad y todos aquellos que, independientemente del partido en el que estemos, desde luego defendemos conceptos y principios y valores democráticos. Porque hoy lo que está en cuestión, entre otras muchas cosas, es la propia democracia, porque nos han robado la democracia y porque hoy el poder político, es decir, la democracia, el poder teórico, digo teórico porque no es el real del pueblo, pero el teórico del pueblo no está en manos del pueblo y está en manos de los grandes poderes financieros. Hoy el poder financiero, el poder económico está por encima del poder político y de los gobiernos. Y, por tanto, conquistar una democracia de calidad es una tarea que tenemos que hacer entre todos y todas aquellos de los que creemos profundamente en el valor de lo público y en el valor de la democracia. Por tanto, este acto, desde luego, desde mi punto de vista, ayuda mucho y dice mucho también de este alcalde, que no ha tenido ninguna dificultad ni ningún problema para que yo, repito, ideológicamente en las antípodas de su pensamiento, podamos estar hoy aquí a dar nuestras opiniones, que intentaré que sean mesuradas, simplemente por una cuestión diplomática, pero eso no quitará de que digamos exactamente o más o menos aquello que queremos decir. Hoy el análisis que quiero hacer es de la propia situación que tenemos. La preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas ya sabéis cuál es. La primera de todas es el paro, la segunda es la situación económica, la tercera es los políticos y la cuarta es la corrupción. Bien, pues yo quiero hablar de la parte primera, que tiene que ver con la economía fundamentalmente, porque ya sabéis que había una frase de algún dirigente, creo que era norteamericano, que decía: la economía, malditos la economía. Pues bien, yo creo que la economía y el paro lo tenemos en la cabeza de la inmensa mayoría de la gente, y yo a la gente lo que estamos esperando es abrir una puerta de esperanza que no nos cierre las luces del futuro de alguna forma, como creemos que se está cerrando en este momento concreto de nuestra historia, donde mucha gente de la propia clase media de nuestro país está viendo cómo pasa de la clase media a la pobreza absoluta, y estamos viendo que estamos perdiendo derechos y servicios públicos que jamás se nos pasó por la cabeza que podíamos perder, cuando lo que pensábamos es que cada día teníamos que conquistar más servicio público, más bienestar social para el conjunto de ciudadanos. Sin más preámbulo, quiero entrar para nosotros, para Izquierda Unida, en el fondo del problema de lo que hoy está siendo el origen de los problemas que tienen nuestras sociedades europeas. Hace ya muchos años se diseñó nuestro modelo. Nosotros ni lo conocemos, mucha gente estudiosa, probablemente de los temas económicos, sí lo conoce, pero la mayoría de los ciudadanos no sabemos que nuestro futuro se diseñó hace ya mucho tiempo en una cosa que se conoce como el Consenso de Washington. Yo os invitaría a los que entréis en Internet y entréis en Google y esas cosas, que pongáis Consenso de Washington, entréis, pinchéis y veréis exactamente dónde está puesta la doctrina de lo que después se está aplicando en los países de la Unión Europea. El Consenso de Washington, que después fue ratificado y ampliado por el Tratado de Maastricht y por el Acuerdo de Lisboa, venía a decir 5 o 6 cosas sencillas, entre otras. La primera es que había que debilitar a los Estados, porque los Estados no tenían que molestar al sector privado, a las multinacionales,
a los que querían la libre economía de mercado como único exponente de su realidad. La segunda cuestión era la no intervención pública en la economía, es decir, el Estado tenía que intentar intervenir lo menos posible en la economía a fin de permitir que esa libre economía de mercado funcionara, que no es libre, aunque sí lo sea de mercado, pero que en definitiva está sujeta a los intereses de los poderosos. La tercera es que había que desregular los mercados. No hacía falta que el Estado regulara o regulara muy poco. Planteaban que tenía que haber desregulaciones laborales, en eso que se conoce como la flexibilidad, y que quiere decir que realmente el empresario sea el que tenga el poder y la capacidad de decir si contrata o si despide, y desde luego que no haya poder organizado de la propia clase trabajadora para que las relaciones se den no en relación entre desiguales, sino en relación de iguales, en relaciones de poder a poder y de las necesidades que cada uno tenga. Había que flexibilizar, y en eso estamos en este momento en nuestro país. Había que ir a una fiscalidad regresiva, que quiere decir que el Estado tiene que gestionar cada vez menos recursos si es posible, que los recursos los tiene que gestionar el sector privado y que, por tanto, lo que es el manejo de la hacienda pública, de una parte importante de la economía que producen y producimos las fuerzas productivas en el país, las tenía que gestionar fundamentalmente el sector privado. Y, finalmente, quiere decir igualmente que uno de esos postulados estaba en que había que privatizar a las empresas públicas y a los servicios públicos. Eso se está aplicando en la Unión Europea, eso se está aplicando en nuestro país. ¿Cuántas empresas públicas conocéis que han sido privatizadas y que hoy son grandes multinacionales que además tienen muchísimos beneficios? ¿Conocéis? ¿Os suena Telefónica? ¿Os suenan las empresas de energía? Que, por cierto, Berlusconi tiene más acciones en la energía española que el propio gobierno español. ¿Os suenan empresas estratégicas que teníamos en nuestros sectores de la economía productiva? ¿Os suena Argentaria, la banca pública que teníamos algún día en nuestro país? Ir repasando empresas públicas y veréis cómo todas esas empresas públicas se han ido vendiendo, enajenando al sector privado con aquel argumento de que quien gestiona bien es lo privado y quien gestiona mal es lo público. Había un argumento que se utiliza en eso, de que la planificación democrática de los Estados es un fracaso porque los ciudadanos y las democracias no pueden planificar. Y, sin embargo, sí pueden planificar las multinacionales, que planifican sobre la vida y la muerte de los ciudadanos en el conjunto del mundo, y no pueden planificar los Estados, los gobiernos, los que defendemos lo público. Pues bien, el concepto era que había que privatizar empresas públicas, pero ahora estamos en la siguiente fase. Eso viene de una cosa que se conoce como Directiva Bolkestein, aprobada en Europa, en la Unión Europea, por las tres grandes fuerzas, especialmente por los socialdemócratas y conservadores y los liberales. Aprobando la Directiva Bolkestein estaban diciendo que había que privatizar también los servicios públicos, esenciales para la ciudadanía. No es gratuito, no es gracioso que cada vez estemos hablando cada vez más de que se privaticen servicios que tienen que ver con la educación, servicios que tienen que ver con la sanidad, servicios que tienen que ver con los bienes sociales de la ley de dependencia, en definitiva con el bienestar social. Cada vez se va avanzando más en privatizar. Y el gran argumento que se utiliza es que lo privado gestiona mejor que lo público. Y esto, cuando lo dicen gestores públicos, es terrorífico. Porque lo que está diciendo el gestor público es que el bien o el patrimonio que el pueblo le ha puesto en sus manos para que lo gestione es incapaz de gestionarlo. Dice que es un inútil en la gestión, por tanto, y dice que tienen que contratar a una empresa, a un sector privado, para que venga a gestionar aquello que el pueblo nos ha dado para que gestionemos. Y esto es inconcebible, porque lo que estamos haciendo es usurparle, es robarle el patrimonio, el servicio, el interés público al conjunto de ciudadanos que nos lo dieron, nos otorgaron la confianza para que los gestores públicos lo administráramos y lo gestionáramos de la mejor manera posible. Bien, pues todo eso que se ha diseñado en la Unión Europea es lo que hoy nos está pasando en nuestro país y forma parte de la política del ADN de lo que ocurre aquí. Se están, por tanto, ahogando las conquistas sociales y laborales que hemos conquistado la clase trabajadora, el movimiento obrero, en general a lo largo de la historia en aquello que hemos conocido como el estado de bienestar en la Europa occidental y desarrollada. Se dinamita el Estado social, se están secuestrando las democracias y, por tanto, con ello la soberanía popular. Ya no reside la soberanía popular, como dice el artículo 1 de la Constitución, en el pueblo español. Hoy reside más la soberanía
nacional, en el Fondo Monetario Internacional, en la Troika y en los grandes poderes financieros. Se están reduciendo los salarios a los trabajadores de nuestro país, tanto al sector público como al sector privado, porque han dicho que no somos competitivos y que para ser competitivos, como no tenemos moneda propia, como no podemos devaluar, hay que recortar y reducir los salarios. Y eso se está aplicando en la hoja de ruta de la reforma laboral, que hablaré después de ello. Se está salvando a los bancos y no se salva a las personas. Yo sé que esta es una frase hecha, pero recordar que la banca, decíamos siempre, la banca siempre gana. Pues la banca sigue ganando en nuestro país. Y esto no lo hacen los marcianos. Esto no lo hace gente extraña. Esto lo hace gente conocida. Esto lo hace gente que defiende unos intereses determinados y no está defendiendo otros intereses determinados. Son secuelas y efectos de lo que está pasando en este momento en nuestra realidad. En España hay dos crisis. La crisis financiera internacional, la crisis del capital del sistema y nuestra propia crisis, la que tenemos nosotros también. ¿Y qué es nuestra crisis? Pues mirar, en 2007, apenas hace 5 años, cuando en este país, los de Izquierda Unida, por cierto, no vendíamos ni una escoba, y hacíamos un discurso en cualquier sitio, venían 4, porque la gente estaba bien, la gente tenía coche, tenía trabajo, estaban ilusionados, es decir, no se reunía la gente en la plaza de los pueblos para hablar de política, de economía, del tema social, de la educación, de la sanidad, no se reunía la gente, no había necesidad, éramos felices, estábamos prácticamente en el país de las maravillas y por tanto no había una alternativa mejor, lo que había era lo correcto y ahora fijaros en qué poquito tiempo, solo en 5 años, qué cambio ha pegado la situación. ¿Qué cambio ha pegado la historia? ¿Cuánta inseguridad hay en este momento en nuestro pueblo y en nuestra gente desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del futuro? ¿Quién apuesta hoy por el futuro? ¿Quién tiene claro hoy que tenemos un futuro cercano, que tenemos un futuro más o menos seguro, que podemos estabilizar una vida, montar un hogar, casarnos, tener hijos o juntarnos, tener hijos, montar una unidad familiar, la que queramos, ¿no? Esas seguridades que ayer se daban como absolutas, hoy resulta que se están perdiendo y nos las están robando. Y ha sido en un periodo muy corto de tiempo, desde el punto de vista histórico, tiene muy poquito que ver, es muy poquito tiempo en estos 5 años. Pues bien, teníamos un nivel de paro que estábamos como la media de la Unión Europea en España, hace solo 5 años. Estábamos con un superávit en las cuentas del 2%, que quiere decir que ingresábamos más dinero en las arcas de la hacienda pública que gastábamos. Teníamos superávit y había una deuda pequeña del Estado, el 35% del Producto Interior Bruto. Teníamos una deuda pequeña comparada con los demás países, la deuda pública del Estado. Pues bien, 5 años después, fijaros qué situación tenemos, tan radicalmente diferente. Y por tanto nos preguntamos por qué, ¿qué ha pasado aquí? Y nosotros creemos que tenemos nuestra propia crisis interna, que ha sido la crisis precisamente por la no intervención pública en la economía. Por eso que se marcó en el consenso de Washington. No intervenir desde el Estado en la economía. ¿Y en qué sector ha sido? Pues ha sido en el sector del ladrillo, en el sector de la vivienda. Yo me han contado los compañeros viniendo de camino que aquí en Petrer se ha hecho una buena política de vivienda protegida, pero que los precios eran altos porque el módulo se llevó a los niveles más altos y aunque era vivienda protegida era cara, la vivienda que podía costar en torno a los 18, 20, 22, incluso 25 millones de pesetas, me contaban los compañeros. Es decir, pero ha habido mucha vivienda protegida, parece aquí en Petrer, pero ese no ha sido el planteamiento general del conjunto del Estado. Ha habido una producción de vivienda libre con la menor intervención pública del Estado. Para que os hagáis una idea, de cada 100 viviendas que se construían en España en la década desde el 2002, 2003 hasta el 2007, 5 eran viviendas protegidas y 95 eran viviendas privadas, donde el promotor, el constructor, vendía al precio que consideraba, a lo que se conoce como el precio de mercado. Hubo en este periodo de tiempo una exagerada producción de vivienda. Se producía el triple de vivienda que necesitaba este país. España necesitaba 250.000 viviendas de media cada año más para que los jóvenes que se iban emancipando tuvieran una vivienda y tuvieran un techo. Y se empezaron a producir entre 700 y 800.000 viviendas en algunos años de 2005, 2004, 2006, 2007. Y parece que España estaba como una moto, tiraba de una manera inmensa, estábamos en la Champions League, éramos la 8ª potencia mundial, todo el mundo apostaba porque este país era un país rico y era un país maravilloso que crecía a un ritmo, pero se construyó demasiada vivienda porque esa no era la vivienda que necesitaba nuestra gente y necesitaba nuestro pueblo. Se planteó una sobrevaloración especulativa del suelo, suelos que no valían nada, se multiplicaron en un montón de valores y mucha gente fue feliz con aquello, pero se dieron precios por el suelo que no era el que correspondía a la realidad. Se dieron precios especulativos de la vivienda, viviendas que se sobrevaloraron en un valor
diríamos, del valor normal que tenían que tener, se fueron a valores de 200 o 250%. Y como la gente no tenía y salía la hipoteca muy cara, lo que ocurría es que los bancos nos ofrecieron más dinero a más largo plazo. A 35 años, a 40 años, no te preocupes que te voy a dar el crédito para que te metas en la vivienda, pero nos metíamos a precios abusivos. Y esto en el conjunto del Estado. Hoy pagamos las consecuencias unos cuantos de años después. Hubo una política crediticia agresiva y temeraria por parte de la banca y, lo que es más grave, por parte de las entidades de ahorro, que nunca se debieron meter en lo que era la política especulativa de la banca. Hubo y ha habido un endeudamiento financiero exterior importante. Como los bancos y las cajas no tenían dinero suficiente en España de los ahorros y los depósitos para dar tanto crédito para montar ese proceso de desarrollo inmobiliario insostenible, además con mano de obra barata que se importó a este país. 2,5 millones de inmigrantes vinieron con el gobierno de Aznar. 2,5 millones de inmigrantes vinieron con el gobierno de Rodríguez Zapatero a España. Necesitaban mano de obra para ese modelo de desarrollo y además mano de obra barata para presionar sobre la mano de obra ordinaria en nuestro país y sustituir las zonas rurales, porque en las zonas rurales la gente se iba a las ciudades a construir vivienda y había que seguir produciendo en la agricultura. Eso pasaba y además se hizo una enorme deuda privada que limita el crédito en las propias entidades de ahorro que no tienen ni crédito para poderle dar a la gente y es un problema importante para el desarrollo de muchas empresas. Hubo permisividad frente al fraude fiscal. Los gobiernos miraron para otro lado ante el fraude fiscal porque como entraba tanto dinero en la hacienda pública no había que preocuparse. Si defraudaban, que defraudaran hasta el punto de que se convirtió en un deporte nacional defraudar a la hacienda pública. Y si llegabas al bar una mañana a tomar un café y ese día habías defraudado a la hacienda pública, pues sacabas pecho y la gente no te miraba con recelo, entendiendo, como por ejemplo está en la cultura francesa, que cuando alguien defrauda a la hacienda pública nos está defraudando a todos nosotros, nos está defraudando nuestros servicios sociales, la educación, la sanidad, y es una cultura que no se puede permitir, porque todos tenemos que pagar, como dice la Constitución, a la hacienda pública, en función de lo que ganamos y en función de lo que tenemos. Y por tanto, cuando hay una cultura de no pagar, esa cultura es negativa, eso hace daño y termina haciendo daño a la larga, y especialmente a los que han hecho el mayor fraude en nuestro país y que también hablaré después de ellos y de las cantidades que defraudan. Y con todo este boom inmobiliario llegó la corrupción. En España el periodo de más corrupción en nuestro país ha sido el periodo del 2000 al 2007. Nunca ha habido tanta corrupción en España, ni siquiera cuando el caso Filesa de 1993-94, que a algunos les recordaréis. Nunca ha habido tanta corrupción en España, pero fijaros qué dato más terrorífico. En la crisis del 93, este país decía que los políticos eran malos, que gestionaban mal y que eran unos sinvergüenzas, porque estábamos en la crisis económica de 1993 y además en una crisis del Estado institucional con el tema de los fraudes que se montaban desde el gobierno. Y había, por tanto, una relación íntima, directa, entre la economía, la vida de la gente y la actitud de los políticos, y la gente los criticaba. Y en el periodo de más corrupción de España, 2000-2007, se aplaudía a los políticos corruptos. ¿Esto es normal? Porque la corrupción no es ahora. Se ha producido en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, con los pelotazos urbanísticos, con la política especulativa de la vivienda, cuando tanto dinero entraba y se movía con tantas manos, donde había presumiblemente comisiones indecentes, que no deberían haber formado parte de nuestro panorama y que se cobraban sencillamente porque había por dar licencias. La licencia no tiene nada más que una finalidad, es dar un permiso a una persona para que construya. Eso no tiene ninguna comisión, ni puede tenerla, no hay ningún fin que justifique esos medios. Y eso se ha producido, pero la sociedad miraba para otro lado porque era feliz, porque tenía trabajo, tenía empleo, la economía funcionaba. Pues bueno, si roba un poco que robe, yo va bien la historia. Y cuando esto se hunde y se viene abajo desde el 2007 y revienta y estalla la burbuja y empieza a perderse empleo y la gente empieza a estar jodida, a partir de ese momento se empieza de nuevo a señalar el dedo a los políticos, decir ladrones, sinvergüenzas, todos los políticos sois iguales, habéis organizado el desastre en el país. Y no es verdad. Es verdad, pero no es verdad. La corrupción hay que criticarla cuando se está en bonanza económica y cuando se está en deterioro, porque la corrupción es la corrupción y hay que criticarla siempre. Y a los corruptos, sean del partido que sean, hay que apartarlos de la vida pública. Y en eso hay que ser inflexibles, porque en la vida pública se podrá meter la pata, pero no se debe meter la mano en lo que no es tuyo, en el dinero de los ciudadanos, que es sagrado, y que te han dado el poder para que tú lo puedas gestionar y lo gestiones con decencia, con dignidad, con eficacia. Por tanto, también hemos estado durante un periodo de tiempo con un cierto relás en nuestra sociedad
y que ahora estamos también pagando. La corrupción hace daño a la democracia. Es un cáncer. Intercomarcal Televisión.